A continuación hablaremos de una conexión de capacitores en serie, el cual vamos a representar mediante el siguiente diagrama de conexiones. Vamos a tener un punto de conexión A, al cual está conectada una terminal de un capacitor con capacitancia C subíndice 1. Luego tenemos que a su segunda terminal hay otro capacitor conectado con una capacitancia C subíndice 2. Y así consecuentemente, tendremos varios capacitores conectados con esa estructura hasta llegar a un enésimo capacitor. Continuando con esta conexión, vemos que la última terminal libre que corresponde a la segunda terminal de conexión del enésimo capacitor está conectado a otro punto de conexión que llamaremos B. Así acabamos de representar una conexión de capacitores en serie, puesto que forman una única trayectoria entre los puntos de conexión A y B. Este arreglo lo podemos simplificar en un único arreglo, que sería el arreglo equivalente, que estará constituido por un único capacitor que se conoce como capacitor equivalente y tendrá una capacitancia equivalente. Vemos que estaría conectada a la misma pareja de puntos de conexión, A y B. La finalidad de hacer este tipo de arreglos es la misma finalidad que tiene un capacitor y es almacenar energía en forma de campo eléctrico o bien de carga eléctrica. Pero el punto es que almacena energía. Uno de los modelos que nos habla de la energía que almacena un capacitor es que la energía es igual a un medio de la carga almacenada por el capacitor por su diferencia de potencial. Pero queremos que el arreglo en serie almacene cierta cantidad de energía y que sea igual a la misma energía que está almacenando el capacitor del arreglo equivalente. Entonces estamos limitados a alcanzar esa energía. En este caso, veamos como un solo sistema la conexión de capacitores en serie. Entonces la energía será la suma de las energías que almacena cada uno de esos capacitores. Tendríamos así la energía almacenada por el capacitor 1, va la energía almacenada por el capacitor 2, más etcétera, hasta sumar la energía almacenada por el enésimo capacitor. Y entonces esto tiene que ser igual a la energía que almacenará el arreglo equivalente. Que si sustituimos el modelo que recordamos para la energía almacenada por un capacitor, nos va a quedar como un medio de la carga almacenada en el capacitor 1 por su diferencia de potencial, más un medio de la carga almacenada en el capacitor 2 por su diferencia de potencial, más etcétera, un medio de la carga almacenada en el enésimo capacitor por su diferencia de potencial, y esto va a ser igual a un medio de la carga que almacena el capacitor equivalente por su diferencia de potencial. A esta expresión le llamaremos la expresión número 1. Aquí tenemos que observar cuál es el comportamiento de la distribución de carga en este arreglo de capacitores siempre que se energicen. Entonces, entre los puntos de conexión A y B, vamos a suministrar una diferencia de potencial eléctrico. Vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que hay mayor potencial eléctrico en el punto de conexión A que con respecto al punto de conexión B. Esto lo que hace es que se redistribuya la carga eléctrica de la siguiente manera. Al tener un mayor potencial en el punto A, en la placa más cercana del capacitor 1 a ese punto de conexión A, habrá una carga positiva que llamaremos Q mayúscula. Entonces, como todo esto va a estar en equilibrio de cargas, la otra placa necesariamente va a adquirir la misma magnitud de carga, pero con el signo contrario. Y por inducción eléctrica, la placa cercana a la placa con carga negativa del capacitor 1, pero la placa cercana del capacitor 2, adquirirá la misma magnitud de carga, pero con el signo contrario, o sea, del tipo contrario.
Por inducción de carga, entonces, la otra placa del capacitor 2 también tendrá la misma magnitud de carga, pero con el signo contrario. Y así se va a presentar este comportamiento por el fenómeno de inducción eléctrica en las placas de cada uno de los capacitores en un arreglo en serie. Lo que observamos, y también sabemos, que la carga que almacena el capacitor que se considera es la de la placa positiva. Y vemos que es la misma para todos los capacitores. Entonces, aquí tenemos y se infiere que la carga en el capacitor 1 es igual a la carga en el capacitor 2 y así consecuentemente hasta llegar a la carga en el enésimo capacitor. Pero ¿qué pasa con el capacitor equivalente? Pensemos que aquí lo tenemos, en el arreglo equivalente. Esto está sometido a la misma diferencia de potencial que en el arreglo original. Entonces, la carga, como está almacenando la misma energía, tendrá que ser la misma que se fue almacenando en cada uno de los capacitores. Entonces, la carga en cada capacitor, así como en el capacitor equivalente, es igual. Podríamos entonces sustituir en la expresión número 1. En lugar de hablar de carga 1, carga 2, carga n, etcétera, pues simplemente es la carga equivalente o del capacitor equivalente. Entonces, reescribamos la expresión 1. Entonces tendríamos un medio de la carga equivalente por la diferencia potencial del capacitor 1 más un medio de la carga equivalente por la diferencia potencial del capacitor 2 y así vamos sumando términos hasta llegar al correspondiente al enésimo capacitor y esto tiene que ser igual a un medio de la carga del capacitor equivalente por la diferencia de potencial del capacitor equivalente. Nótese que podemos multiplicar todo esto por un 2 para deshacernos de esos coeficientes que son igual a un medio. Nos va a quedar entonces las cargas equivalentes multiplicadas por las diferencias de potencial de cada uno de los capacitores, sumadas en el miembro de la izquierda e igualadas con el miembro de la derecha, que corresponde a la carga equivalente por la diferencia de potencial en el capacitor equivalente. De aquí podemos factorizar el factor común que tienen todos los términos del miembro de la izquierda, que es la carga equivalente. De esta forma, la carga del capacitor equivalente multiplica a la suma de las diferencias de potencial de cada uno de los capacitores del arreglo en serie. Y va a ser igual a la carga del capacitor equivalente por la diferencia de potencial del capacitor equivalente. Podemos dividir toda la expresión entre la carga del capacitor equivalente y nos va a quedar que la suma de las diferencias de potencial de cada uno de los capacitores del arreglo en serie es igual a la diferencia de potencial del capacitor equivalente, que por el esquema observamos que corresponde a la diferencia de potencial entre los puntos de conexión A y B. Entonces, vemos cómo en este tipo de arreglos, para obtener la diferencia de potencial del capacitor equivalente, es la suma de las diferencias de potencial de cada uno de los capacitores, mientras que la carga es la misma en cada uno de ellos y así también del capacitor equivalente. Entonces, aquí podemos decir que la diferencia de potencial entre los puntos de conexión del arreglo original es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la yésima diferencia de potencial. Y esto a su vez es igual a la diferencia de potencial que tendrá el capacitor equivalente.
Hasta este momento hemos identificado cómo se comporta la carga y la diferencia de potencial en una conexión de capacitores en serie, pero no hemos dicho cómo se calcula la capacitancia del capacitor equivalente. Para ello, vamos a retomar esta expresión. Vamos a llamarle la expresión número 2, porque recordemos que la carga se relaciona a través del producto de la capacitancia con la diferencia de potencial del capacitor. Vamos de esta expresión a despejar la diferencia de potencial y va a ser igual a la carga entre la capacitancia. Reescribamos la expresión número 2 y queda de la siguiente manera. Dice ahí diferencia de potencial del capacitor 1, entonces sería la carga que almacena entre su capacitancia. Pero aquí, ojo, dijimos que la carga que almacena es la misma a la del equivalente, entonces vamos a modificar ahí la notación. Sería la carga del capacitor equivalente entre su capacitancia. Y así vamos consecuentemente sin perder de vista que la carga que almacenan es la misma. Entonces, sería ahora la diferencia de potencial del capacitor 2 es la carga del capacitor equivalente entre la capacitancia 2 y así vamos sumando términos hasta llegar a la diferencia de potencial del enésimo capacitor, que la carga es la misma a la del equivalente y lo dividimos entre la capacitancia del enésimo capacitor. Y esto va a ser igual. Aquí observemos que tenemos la diferencia de potencial del capacitor equivalente, que sería la carga que almacena, que es la misma que la de todos los capacitores, dividido entre la capacitancia de ese capacitor equivalente. Se puede observar que podemos dividir toda la igualdad entre la carga del capacitor equivalente, de donde resultaría que que la suma de 1 entre la capacitancia 1, con 1 entre la capacitancia 2, etcétera, con 1 entre la enésima capacitancia es igual al recíproco de la capacitancia equivalente. Si lo reescribimos, entonces tendríamos que el recíproco de la capacitancia del arreglo equivalente es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 entre la iésima capacitancia. De esta expresión podemos obtener la capacitancia equivalente de una conexión de capacitores en serie. Solo que tendríamos que hacer un paso adicional, ya que hayamos sumado todos los recíprocos de las capacitancias de los capacitores en serie, obtenemos el recíproco del resultado, para obtener así la capacitancia equivalente. Veamos un caso particular, ya que la expresión es muy utilizada en problemas y en arreglos bastante comunes. Hablemos del arreglo de dos capacitores en serie. Tenemos aquí un capacitor con una capacitancia, vamos a llamarle 1, y tenemos otro capacitor con una capacitancia 2. Vemos que esto es un arreglo en serie porque están formando una única trayectoria entre los puntos A y B. Ojo, no quiere decir que hay uno en serie y otro en paralelo. No, siempre vayámonos a la definición de conexión en serie y conexión en paralelo. Esta es una conexión en serie porque están formando una única trayectoria entre los puntos A y B. Vamos a obtener la expresión general que define a la capacitancia equivalente para el caso de una conexión de dos capacitores en serie. Entonces tenemos ahí arriba en nuestras notas que el recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos del arreglo en serie. Pero sabemos un poco de álgebra y sabemos que esa suma de fracciones será igual al producto, bueno,
En este caso será igual y tendremos como denominador a una fracción con un denominador que es el producto de los denominadores de las fracciones originales que se están sumando. Y luego tendríamos que el numerador asociado a la primera fracción es el denominador C1 por C2 entre C1, o sea, C2. Y el numerador asociado a la primera fracción sería C1 por C2 entre C2, o sea, C1. Voy a reescribir un poco por conmutatividad en la suma y voy a reescribir la expresión, dejándola más limpia. Y dijimos que haría falta un paso adicional, porque aquí lo que tenemos es el recíproco de la capacitancia equivalente, pero queremos la capacitancia equivalente, sería el recíproco del recíproco, que vendría siendo entonces invertir la posición del numerador y el denominador del miembro de la derecha de esta expresión. Y nos quedaría, fíjense bien, que la capacitancia del capacitor equivalente para una conexión de dos capacitores en serie es igual a la capacitancia del capacitor uno por la capacitancia del capacitor 2 entre la suma de sus capacitancias. Insisto, esta expresión es muy utilizada para cuando tenemos dos capacitores conectados en serie, sin la necesidad de estar sumando recíprocos y haciendo operaciones adicionales.